La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos estudiando grandes, preciosas verdades que encontramos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Aunque hace algunos días hemos estudiado bastante sobre los primeros pasajes, pero hay algunas verdades que quiero resaltarlas de parte de Dios para que usted sepa el trabajo de los ángeles sobre la faz de la tierra. No solamente trabajan en los cielos, también hay millones de ángeles enviados a la faz de la tierra para hacer grandes cosas en el favor de los hombres y en especial en el favor de aquellos que servimos a Dios. Y puedo decir con certeza también en el favor de muchos impíos, porque si los ángeles no los protegiesen, ya rato el diablo los hubiera matado. Y eso sería una tragedia brutal para todos los habitantes de la faz de la tierra. Pero gracias por los ángeles que Dios ha estipulado para el cuidado de los hombres. Pero como dije, especialmente para los justos, para los que servimos a Dios. En quinto lugar, la revelación de Jesucristo según el capítulo 1, versículo 1. Encontramos que Dios le dio esa revelación a Cristo Jesús y Cristo Jesús a su ángel con el propósito de manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La declaró ciertamente enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, según vemos en el pasaje 1 y versículo 1. Recordando que estos seres angelicales, aunque son enviados por Dios a instruir, a enseñar, a dar sabiduría y entendimiento a los justos, aquellos que amamos la palabra y obedecemos la palabra de Dios. Los ángeles son criados especialmente por Dios y siempre han desempeñado el trabajo más grande y poderoso en el reino santo del Dios viviente. Decíamos en el programa anterior que los ángeles desde un principio han jugado un papel tan interesante. La primera vez que se mencionan los ángeles son querubines, según el capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 23 y 24. Donde impiden al hombre y a la mujer no regresar al huerto del Edén. La razón es que el hombre se ha desviado, no ha querido obedecer las órdenes de Dios, ha caído en pecado. Y Dios no quiere que el hombre tome del fruto del árbol de la vida para que este hombre no viva eternamente en terrible pecado y en terrible condenación. Por eso es que los ángeles en esta ocasión fueron usados específicamente para controlar al hombre a no seguir cayendo en una trampa más terrible. Gracias a Dios por esos ángeles. Ahora bien, los ángeles se han manifestado de muchas maneras y en distintos tiempos. Cuando vemos en Génesis capítulo 18, donde Dios viene a remachar completamente una de las promesas hechas hacía casi 25 años. Habían pasado 24 años en este caso, cuando el Dios omnipotente visita en forma de ángel. Vienen 3 ángeles, que Abraham se inclinó delante de estos 3 seres angelicales. Juan lo hizo en el libro de Apocalipsis.
de arrodillarse delante del ángel que le instruía, que le enseñó todo lo que Dios hará en el tiempo postrero. Mas el ángel extendió su mano y le dijo: levántate, Juan, yo soy consiervo tuyo y de todos los santos. En otras palabras, yo soy un sirviente de Dios en el favor tuyo y de todos los que creen en Jesucristo. No se dejó adorar, pero estos sí se dejaron adorar a través del patriarca Abraham. Los teólogos llegan a creer que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo en forma de mensajeros, llegando al patriarca para darle la noticia más grande que estaban esperando, que iban a recibir un bebé. Y vemos el cumplimiento de esa palabra en Génesis capítulo 21, verso 1. Dice claro que Dios visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo en que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Lo circuncidó Abraham a los 8 días a su hijo Isaac. Así dice las Escrituras, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras que Sara también ya tenía sus 90 años. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esto de entender Sara es que Dios, viendo que era una señora vieja, se interesó tanto para regalarme un niño en mi vejez, que yo lo tuviese en mi vientre y que lo pudiera dar a luz completamente normal y natural como toda mujer. Pero Dios ciertamente la hizo reír. Isaac, como dije en el programa anterior, significa risa. Es que Sara y también se rió Abraham, pero más Sara. Entonces añadió diciendo: ¿quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a un hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Dios hizo cumplir su palabra a través de los ángeles. Ángeles anunciando completamente el nacimiento de un gran heredero de las santas promesas del Dios viviente. También los ángeles se les da todo el poder y la autoridad para salvar a los hijos que temen a Dios, es decir, a sus siervos y a sus siervas. Y también reciben toda la autoridad y poder de parte de Dios de derramar juicios sobre pueblos o sobre individuos o sobre nación. En este caso, encontramos en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 1 al versículo 13, de dos grandes pero gigantescas y tremendas ciudades, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra y las otras ciudades que la integran conocían al Dios de la palabra, sabían quién era Dios, sabían los mandamientos de Dios, pero estos determinaron en su corazón apartarse de Dios y hacer cosas abominables y espantosas delante de los ojos de Dios. Que dos de los ángeles que visitaron a Abraham visitaron a Lot, y dice la Biblia que ellos llegaron, estos dos ángeles, a Sodoma. Llegaron a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo. Vemos este otro hombre inclinarse hacia el suelo delante de estos ángeles. Y no
le impidieron que se inclinara delante de ellos. Ahí vemos que ellos aceptaron la reverencia que hizo este hombre delante de sus propios ojos. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que veáis. En otras palabras, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos querían quedarse en la calle para observar ciertamente la actitud de aquella población que era tan perversa. El asunto que aquella noche se amotinó una gran multitud rodeando la casa de aquel siervo llamado Lot, con el propósito de estos ciertamente tener intimidad con aquellos dos hombres. Sodoma y Gomorra se corrompió de tal manera, hombre con hombre, mujer con mujer. Llegó al extremo de que los hombres no querían jamás intimidad con las mujeres, sino con los hombres. Y Dios vio la corrupción, la depravación que había, la violencia que había. Decidió entonces sacar a Lot. Decidió protegerlo y sacarlo de la ciudad con su familia. Porque aquella multitud de gente realmente estaba entregada a hacer daño y daño terrible. Y aún Lot dice: no hagan semejante maldad contra los visitantes, contra mis huéspedes. Tengo 2 hijas doncellas que no han conocido marido. Se las entrego para que se den gusto con ellas. Mas ellos dijeron: quita ya con ese asunto. Con eso que nos ofreces, quita de aquí. Los ángeles vieron que estaba tan corrompido. Entonces dijeron: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Así dijeron los ángeles del Dios vivo, de que realmente habían recibido autoridad de Dios para destruir Sodoma y Gomorra, según Génesis capítulo 19, verso 13. Pero un ángel impidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, según Génesis capítulo 22, verso 11 y verso 12. Aquí vemos otro trabajo de los ángeles. Pero antes de ir a este interesante pasaje, recuerde que los ángeles decidieron destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué decidieron destruir? La gran pregunta, recalcando: Sodoma y Gomorra se depravaron a tal extremo que había tanta violencia, tanta maldad, había tanto crimen, salvajismo, había sexo por todos lados de una forma incorrecta. Se volvieron peor que animales irracionales. Y por lo tanto vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Vino en un amanecer. Apenas comenzaba el sol a querer salir cuando le llovió fuego y azufre. Ese lugar donde estuvieron 5 ciudades, que incluían las 2 grandes principales. Esta es Sodoma y Gomorra. Desaparecieron en su totalidad. Una llanura completamente que era como el huerto del Edén. Desapareció. Ahora es un tremendo desierto, desolamiento terrible. Y donde estaban esas grandes ciudades, que más o menos tiene como 87 millas de largo por unas 27 a 28 millas de ancho, fueron consumidas con azufre y fuego, de tal manera que ahora se encuentra un mar que se llama el Mar Muerto porque no existe ni una pizca de vida en ese Mar Muerto.
todo muere, no puede haber vida de ningún animal. Hasta la gente que si no se cuida de poderse bañar correctamente, puede hasta morir por la sal que tiene ese mar. Gracias a Dios que esa maldición Dios la convirtió en bendición de riqueza también para Israel. De ahí se saca toda clase de cosméticos para las mujeres, toda clase de pastas para que la mujer se embellezca. Qué tremendo, pero Dios lo hace todo. Pero el asunto es que el juicio fue decretado por Dios y ejecutado a través de 2 ángeles que Dios había enviado a Sodoma y a Gomorra. Ahora bien, cuando Dios le pidió al patriarca Abraham que le diese su hijo cuando tenía entre los 14 a 17 años, que se lo diese en sacrificio, la Biblia declara que Abraham obedece, preparó las bestias, los criados, la leña, el cuchillo, preparó el fuego y llevaba a su hijo para sacrificarlo en el monte en que Dios le había indicado. Pero Abraham, cuando iba cerca de aquel lugar, le dijo a sus criados: quédense aquí. Yo y el muchacho iremos a aquel monte y adoraremos a Dios y regresaremos a vosotros. Mientras iba por el camino, le dice su hijo Isaac a su padre Abraham: Padre Abraham, sí, hijo, heme aquí. Llevamos la leña y el fuego y el cuchillo, pero no llevamos el cabrito o la oveja que vamos a sacrificar. Y Abraham contesta a su hijo con palabras de un hombre de fe, de un hombre de confianza en Dios. Dios se proveerá completamente de el sacrificio. Sin saber Isaac que su padre lo llevaba para sacrificarlo. Según Génesis 22, verso 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y aquí entra en juego el ángel del Dios Todopoderoso. En el verso 11 del capítulo 22 de Génesis dice claramente: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahí vemos un ángel realmente deteniendo la mano de Abraham para no matar a su hijo. Y entonces alzó Abraham sus ojos, según Génesis 22:13. Miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado completamente en un zarzal por sus cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y así regresó Abraham con su hijo salvo, completamente bueno, a la casa de su madre. Los criados se quedaron perplejos cuando él testificó en casa las razones por qué iban en aquel día con aquellas bestias cargadas de leña, con el fuego y el cuchillo, pero no llevaban el corderito. Y la luz de Dios se manifestó para bien para aquella familia y para todos los que existimos ahora, de que Dios es un Dios tan sabio, glorioso y supremo. Él sabe usar sus ángeles para el bienestar de sus hijos. Ahora, según Génesis 22:14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Quiero que usted medite el trabajo, la misión de estos ángeles. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo este ángel:
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Los ángeles de Dios, de parte del Dios vivo y verdadero, están decretando una riqueza de bendición extraordinaria, pero gloriosa de parte de Dios. Noten lo que dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es decir, has mostrado que me amas más que a tu propio hijo, de cierto te bendeciré. Y esa palabra significa una seguridad, una certeza enorme. De cierto te bendeciré, te multiplicaré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Le está hablando de que millones de sus hijos, cientos de millones de judíos, estarían en los cielos, que serían prosperados como hijos de Dios, y que también habría una descendencia como la arena que está a la orilla del mar, que no se podría contar por la muchedumbre. Y tu descendencia será poderosa, poseerá las puertas de tus enemigos. Por eso es que Israel, cuando se ha comportado correctamente delante de Dios, no ha habido nación que lo pueda hacer pedazos. Recuerdo por el 69 que 7 naciones se levantaron para hacerla desaparecer, y las 7 naciones fuertes que se levantaron en ese tiempo contra un pueblo tan débil, Dios los hizo quedar avergonzados. Quedaron avergonzados porque no pudieron derribar a Israel. Al contrario, fueron conquistadores y hasta el día de hoy no han podido derrocarlo. En el día que se levantarán todos los reyes de la tierra del Medio Oriente y de otras partes del mundo para sitiar ese lugar, todas esas naciones quedarán allí en tierra, muertos y sepultados. Israel quedará en pie y será cabeza de pueblos. Ya no será Estados Unidos, ni tampoco Moscú, no será Roma, no será otro imperio, sino que Cristo será el emperador y Jerusalén será la cabeza. Porque en cumplimiento de esta promesa que recibe el patriarca Abraham de parte de los ángeles de Dios, estamos hablando de que en el libro de Apocalipsis es recibido por un ángel, porque Jesucristo le dio toda la revelación a un ángel y este se la transmite a Juan. Los ángeles ciertamente son los portavoces, los mensajeros de Dios para los propósitos y los planes de Dios en cada familia, en cada nación. Cuán importante es que entendamos que las promesas de Dios, Dios las decreta muchas veces a través de sus ángeles. Leemos también en las Santas Escrituras, tanto en el libro de Hechos como los diferentes libros del Antiguo Testamento, 10,000 ángeles vinieron con Cristo Jesús, es decir, con Dios, al monte del Sinaí, para entregar los mandamientos que recibió aquel siervo de Dios llamado Moisés en la cumbre del monte del Sinaí. Cuando Dios hablaba, aquel monte se estremecía bajo la gloria, bajo el poder y de la presencia de Dios. Y podemos considerar que ciertamente 10,000 ángeles vinieron con el Dios viviente para entregar los mandamientos escritos en tablas de piedra.
Cuando Jesús se manifieste según el libro de Mateo capítulo 25, verso 31, vienen millones de ángeles sitiando al Rey de Reyes y Señor de Jesucristo. Vienen para hacer guerra a las naciones que estarán queriendo destruir a Israel. Los ángeles de Dios juegan un papel en el favor de los justos. Los impíos quedan avergonzados, aplastados, derribados y arrancados desde la raíz sin que se les deje raíz ni rama, porque Dios pelea por los justos. Por eso es que el hombre es llamado bienaventurado cuando lee y cuando oye las palabras de la profecía de este libro y pone por obra la palabra de Dios, porque el tiempo es cerca o está cerca para cumplirse en su totalidad. Mis amados televidentes, cuán importante es leer la palabra y saber que Dios tiene ángeles en el favor de los justos. Continuaremos en un próximo programa hablando acerca de esto. Queridos y muy amados, los aprecio en el Señor. Deseo que la gracia de Dios esté con ustedes. En la próxima edición continuaremos hablando sobre los ángeles en misiones. Padre glorioso, gracias por las almas que han estado escuchando estas verdades. Declaro tu bendición sobre ellos. Declaro tu riqueza sobre ellos. Por lo tanto, salva, Señor, todas las personas que temen a tu nombre y que se humillan a tu palabra, oh Dios. Y te doy gracias por tu gracia y por tu poder. Amados televidentes, están cordialmente invitados a participar con nosotros de la gracia de Dios en el templo de la iglesia Roca de Luz Eterna. Será un placer tenerlo. Venga no simplemente a ver qué encuentra, simplemente no, venga a adorar. Venga a buscar de Dios para que usted salga bendecido de la reunión. Dios se va a glorificar en usted, trayendo de su misericordia sobre su vida. Saldrá gozoso y en plenitud de alegría y paz. Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.